Entonces, desde el Ministerio de Hacienda trabajamos en un proyecto de ley. Nos llevó mucho tiempo de trabajo y también hemos consensuado con otras entidades del sector público y representantes del sector privado en algunas medidas que consideramos clave para justamente enfrentar este segundo año. Este proyecto de ley de consolidación económica y contención social se basa en tres grandes áreas, ¿verdad? Tenemos la idea de garantizar los recursos para salud, para los programas sociales y también para el apoyo a los trabajadores y las empresas, especialmente aquellos más vulnerables y los más afectados, obviamente, por las medidas sanitarias para la contención del virus. Nos enfocamos en medidas que son sociales y económicas para la reactivación económica. Nos basamos también en reasignación de recursos dentro del presupuesto general de la nación y también en la racionalización de gastos con la intención de garantizar justamente estos recursos que te mencioné. Estas medidas son bastante integrales, como te mencioné, es un trabajo conjunto también con representantes de los gremios del sector privado. Primeramente se garantizan los recursos, estamos hablando en torno a 262 millones de dólares para gastos en salud y programas sociales. Acá es importante aclarar que son gastos ya programados en el PGN. En ese sentido, también mencionar de que si bien los ingresos tributarios están creciendo, tienen un ritmo interesante en cuanto a la variación interanual. También es importante mencionar que estamos comparando contra un año más, lo que fue el año pasado, el año de plena pandemia, y estos recursos aún van a ser insuficientes para cubrir todas las necesidades que están contempladas en el PGN. Por otro lado, se establecen 45 millones de dólares para el Instituto de Previsión Social. Este monto va a ser utilizado para el pago a trabajadores suspendidos. Recuerden que IPS paga el 50% del salario mínimo a los trabajadores suspendidos. Eh, Hoy estamos hablando de que en torno a 9.000 a 10.000 trabajadores siguen recibiendo este pago. Y también otros tipos de pagos que hace el instituto, como el aislamiento preventivo, el reposo y compañía, que vienen a complementar a los ya 100 millones de dólares que entregó el año pasado el Tesoro para el IPS y que a la fecha se ha utilizado en torno a los 86 millones de dólares. Estamos hablando entonces que con esta capitalización se garantiza el pago a los trabajadores suspendidos del sector del segmento formal de la economía. También, por otro lado, se establecen recursos para la exoneración de servicios básicos, tanto de ANDE como de SAP, para las empresas de los rubros más afectados. Y ahí estamos hablando en torno a 8 millones de dólares. Se va a exonerar por 6 meses el 50% del consumo y el restante 50% se va a diferir a 18 meses sin multas ni intereses. Con esto prácticamente ya las empresas de los rubros gastronómicos, eventos, turismo, que consideramos son los más golpeados, ya no estarían pagando por los servicios básicos eh, y lo harán recién a partir del 2022. Eh, Esto también mencionar acá, Edgar y colegas, que esta exoneración se basa conforme a los registros de las empresas en un portal que habilitó en su momento el Ministerio de Industria y Comercio. Ya se iniciaron los diferimientos de pago de servicios básicos en diciembre del año pasado. Ahí se registró un número importante de empresas. Posteriormente se volvió a habilitar este periodo de registro en abril y ahí se incorporaron otras empresas. Y también va a considerarse para la exoneración de los servicios básicos a los trabajadores formales que son beneficiarios actualmente del subsidio de frontera con Argentina. Otra de las medidas es la creación de un nuevo fondo para MIPYMES y trabajadores independientes que va a ser administrado por el Banco Nacional de Fomento. Este nuevo fondo va a contar con 20 millones de dólares y es pensado y creado justamente para estos trabajadores, comerciantes, empresas que ya no tienen acceso al crédito a través del sistema tradicional. Incluso estas empresas, estos trabajadores que van a acceder a estos fondos, ya no tienen acceso a través del FOGAPI, que es el Fondo de Garantías del Paraguay.
Entonces, la creación de este fondo a tasas bajas y también con mínimos requisitos va a permitir que aquellas empresas o personas que están en Inforcom o que ya no pueden acceder a algún tipo de crédito de manera formal, puedan acceder a este fondo y de esta manera también contar con los recursos para poder capitalizarse y poder hacer frente a sus obligaciones. Ligado a esto, se asignan 25 millones de dólares adicionales al FUGAPI, al Fondo de Garantías del Paraguay. Esta herramienta, sin duda, fue una de las más exitosas, por llamarlo de alguna manera, dentro de la pandemia, porque pre-pandemia estábamos hablando de menos de 100 garantías otorgadas a partir de abril del año pasado y a la fecha estamos hablando de más de 23.000 garantías otorgadas, estamos hablando de en torno a los 600 millones de dólares dentro de esta herramienta. Y estos 25 millones de dólares van a ser utilizados justamente para garantizar los recursos para lo que queda de este año. Y otras medidas adicionales como kit de alimentos para la CEN, ahí se asignan 3 millones de dólares, y un subsidio para trabajadores independientes de los sectores o las empresas dedicadas a sectores gastronómicos, eventos, hoteleros, agencias de turismo y entretenimiento, porque consideramos que es un sector que no estaba teniendo hoy una protección. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores formales reciben el subsidio a través del IPS. Hay un grupo de trabajadores informales que hoy está recibiendo el subsidio para los a través del programa de subsidio de frontera. Y estos trabajadores independientes, pero formales, es decir, aquellas personas que facturan a una de estas empresas de los rubros que mencioné, no estaban recibiendo una compensación. Y con este subsidio, con este programa, lo que se pretende es llegar a esos mozos, DJ, entrenadores, personas que trabajan en la agencia de turismo, pero que no son asalariados, no son dependientes, sino que son trabajadores independientes que emiten factura. De esta manera, entonces, estamos completando todo el segmento de trabajadores. En total, estamos hablando de gastos en torno a 365 millones de dólares y obviamente la contraparte es la de los ingresos. ¿Cómo pensamos financiar este mayor gasto? La idea, como bien lo han mencionado ya el ministro y los viceministros, es hacerlo a través de reasignaciones presupuestarias, es tocar un poco los recursos que hoy se tiene dentro del presupuesto para garantizar estos gastos y por otro lado también utilizar los derechos especiales de giro que otorga el Fondo Monetario Internacional. Es una capitalización que hace el Fondo Monetario para todos los países miembros. Estamos hablando de 650.000 millones de dólares aproximadamente que se reparten entre los países y que cada país, conforme a su acción, a su participación dentro del fondo, recibe un porcentaje. En el caso de Paraguay estamos hablando de en torno a 250 millones de dólares. Esos derechos van a ser cambiados a dólares y de esta manera van a poder ser utilizados para financiar estas medidas que mencioné recientemente.